Entonces, bueno, listo, muy buenos días. Entonces, en el tema del curso, la clase anterior, ya habíamos visto un poco de qué ocurría, por ejemplo, cuando una partícula ingresaba dentro de un campo magnético, una partícula cargada con una cierta velocidad. También vimos qué le pasaba, por ejemplo, a una corriente que iba por un alambre en la presencia de un campo magnético. Y jugamos un poquito mirando qué pasaba cuando esa configuración o cuando ese alambre ya no tenía simplemente una geometría recta, sino que le dábamos una geometría en forma de espiral. Además, hablamos también de qué aplicaciones podría tener el uso de ese radio de curvatura que tenía una partícula cargada cuando entraba dentro de un campo magnético. Ahora bien, nosotros habíamos dicho que si teníamos una partícula cargada y esa partícula cargada de carga Q se estaba desplazando a una cierta velocidad v, y además teníamos la presencia de un campo magnético que fuera uniforme, esa partícula iba a empezar a describir una trayectoria o iba a cambiar su trayectoria, y esa trayectoria iba a empezar a ser una trayectoria curva. Y dijimos que eso cumplía o que eso se debía a que aparecía una fuerza que era resultado de ese producto de, de ese producto cruz. Esa fuerza magnética habíamos dicho que era la que llamábamos fuerza de Lorentz, que era la carga y el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Y dijimos, encontramos también que el radio de curvatura con el cual esta partícula se iba a empezar a mover, que ese radio de curvatura dependía de quién, de la masa de la partícula, que dependía de la velocidad o del módulo de la velocidad más bien, dependía de la carga de la partícula y dependía también de la intensidad de ese campo magnético que estaba generando ese movimiento. Ustedes se imaginarán entonces que si la partícula empezaba a describir una trayectoria curva y nada estaba cambiando, entonces yo voy a terminar de hacer una trayectoria circular. Permítanme, yo hago esa trayectoria circular un poquito más bonita. Ayuda por las herramientas tecnológicas. Y acá tenemos entonces la trayectoria circular que está describiendo la partícula. Sabemos también que esa trayectoria circular ocurre y no está cambiando la energía cinética de esa partícula que está en movimiento. Simplemente la partícula va a empezar a dar una trayectoria circular, ¿sí? Y entonces el tiempo que requerirá para completar una vuelta completa la podemos relacionar con el movimiento circular que vimos en el curso de física mecánica y lo podemos llamar el periodo de rotación. Entonces, llamemos T al periodo de rotación. Y ese periodo de rotación, pues lo podemos describir en términos de quién, de la distancia que está recorriendo, que sería la distancia, sería 2pi por r, y a la velocidad que estamos recorriendo esa trayectoria. Si reemplazamos esa velocidad, ya sabemos que la podemos despejar de aquí, de este término de acá. Entonces esto sería el módulo de la velocidad. El, y reemplazamos entonces ese valor. Miren que entonces tenemos, o más bien podríamos reemplazar incluso el radio, que ya lo tenemos allí despejado. Esto es el 2pi sobre la velocidad. Y por el radio, que es la masa por la velocidad, sobre qv. Entonces se nos cancelan las velocidades, ¿cierto? Y únicamente nos va a quedar ese periodo de rotación en términos de la masa, 2pi por la masa, sobre la carga y el campo magnético. Listo.
¿Qué ocurre, por ejemplo, en la situación en la cual el campo y la velocidad no son perpendiculares? Lo vimos en una simulación. Entonces, si B no es perpendicular al campo magnético, empieza a describirse una trayectoria que es una trayectoria en espiral. Esencialmente lo que vamos a tener es algo como esto. Vamos a tener, si por ejemplo pintáramos un sistema de coordenadas, yo me quito de aquí del camino. Si pintamos un sistema de coordenadas, digamos X, Y y digamos que Z es la dirección en la que se está desarrollando esto, y decimos, tenemos acá una partícula cargada, esta partícula tiene entonces carga Q, por acá vamos a tener que esa partícula va a tener una velocidad V, y podemos pintar también la dirección del campo magnético. Entonces, digamos que el campo magnético va a ir en esta dirección. Este campo magnético, describámoslo como B en la dirección unitaria K. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Allí vamos a tener que esa velocidad la podemos despejar, o la podemos descomponer más bien en una magnitud o en un vector velocidad que sea paralelo al campo magnético y en un vector velocidad que sea perpendicular. Con esas condiciones, entonces, la magnitud, o podríamos despejar incluso, diciendo que esto es el ángulo θ, podríamos decir que la velocidad, o que la velocidad paralela, más bien, perdón, perpendicular, es el módulo de la velocidad con la que viene una partícula multiplicado por el seno de ese ángulo θ, y que el módulo de la componente paralela, esa sí es el módulo por el coseno de θ. Y entonces nos damos cuenta que bajo esta configuración, la fuerza que va a experimentar la partícula pues va a ir apuntando como en esta dirección. Va a ir apuntando en la dirección, en una dirección que no es necesariamente paralela a ninguno de los ejes coordenados. Entonces esta es la fuerza que está experimentando, y eso hace que la partícula que venía con esa velocidad, pues entonces sufra una trayectoria en donde va a completar un desplazamiento que ahora va a ser en forma de espiral. En esa espiral nosotros podemos definir, ¿cierto? Va a irse moviendo como en este sentido, avanzando en la dirección de las zetas positivas. Entonces esa forma, más bien, no espiral, esa forma en forma helicoidal, en forma de hélice, la podemos definir en términos de su radio, ¿cierto? Por acá esto va a tener también un radio. Y ese radio pues va a estar exactamente, va a estar dado de la misma manera, solo que ahora vamos a tener la masa, vamos a tener la velocidad perpendicular, que es la que nos genera la trayectoria circular, y sobre la carga y la magnitud del campo magnético. Sí, es esencialmente la misma forma funcional que teníamos cuando vimos acá la trayectoria completamente circular. Pero entonces recuerden, la trayectoria completamente circular únicamente puede ocurrir cuando
B y B tienen que ser perpendiculares. Entonces, si B es perpendicular a B, ocurre esto. Entonces, solo con B perpendicular al campo magnético. Y luego podemos decir que la distancia que hay entre una hélice y la otra, o sea, esta distancia que tenemos aquí, lo que avanza la hélice, a eso lo podemos llamar el paso de la hélice, donde P es el paso de la hélice. Y P también la podemos encontrar conociendo que es la magnitud de la componente paralela multiplicada por el periodo rotacional, que ese precisamente ya lo acabamos de describir. Entonces ya con esto nos damos cuenta entonces que cuando una partícula ingresa, cuando una partícula cargada ingresa en una región donde el campo magnético apunta en una dirección y la velocidad de la partícula apunta en una dirección que no es perpendicular, entonces ocurre una trayectoria helicoidal. ¿Por qué es importante esto? Digamos que, ¿cuál es una de las aplicaciones o de los fenómenos naturales más importantes que está relacionado con esto? Pues esencialmente tiene que ver con la vida como se dio en la Tierra, ¿cierto? Si nosotros pensamos y recordamos que la Tierra es como un imán gigante, supongamos que esa es la Tierra, vamos a pintarle un continente por acá. Entonces esa es la Tierra. Y esa Tierra tiene un campo magnético que la rodea, ¿cierto? Donde dijimos, en el norte geográfico está el polo sur de ese campo y en el sur geográfico está el polo norte. Entonces acá tenemos el imán como lo hemos representado hasta ahora y podemos decir entonces que las líneas del campo magnético de la Tierra pues, salen de ese polo norte magnético, rodean la Tierra y entran por el polo sur magnético. Hacen algo así. ¿Sí? Y se conectan, ya sabemos, dentro del núcleo de la Tierra, se conectarían desde el polo sur hasta el polo norte. Y lo mismo por aquí. Entonces, ¿por qué es importante ese campo magnético que tiene la Tierra o qué efecto tiene? Esencialmente, el campo magnético lo que hace es apantallar todas las partículas que vienen en lo que se llaman o lo que se conoce como la radiación cósmica. La radiación cósmica, pues, es una cantidad de partículas que viene de los cuerpos celestes, ¿cierto? Como las estrellas y principalmente provenientes del Sol, donde lo que vamos a tener es una cantidad de partículas cargadas. Entonces, acá tenemos una cantidad de partículas cargadas que se mueven a una velocidad relativamente grande. ¿Qué pasa entonces cuando esa partícula cargada llega e interactúa con el campo magnético de la Tierra? Entonces acá tenemos una partícula que ingresa al campo magnético de la Tierra, ingresa en cualquier dirección esencialmente y empieza a interactuar con ese campo magnético. Entonces, esencialmente lo que hace es disipar parte de su energía y empezar a moverse en trayectorias espirales, en trayectorias helicoidales, perdón, siendo dirigida por el campo magnético y conectándose o moviéndose hacia el polo, hacia los polos, ¿cierto? La dirección del desplazamiento pues irá dependiendo de quién, de la carga que tenga. A medida que esas partículas ingresan más adelante, entonces
no solamente van a interactuar con el campo magnético de la Tierra, sino que también se van a recombinar con iones que están presentes en la atmósfera. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se presenta esa recombinación entre partículas cargadas, eh, con cargas positivas y negativas con esos iones? Pues que esa recombinación genera una emisión de luz. Y es por esa razón que ¿cierto? Que esas partículas, cuando se recombinan con, con todo lo que tiene que ver con las moléculas que están entonces en la superficie o en la atmósfera de la Tierra, emiten unas luces que son pues, bien particulares, bien conocidas, que se conocen como las auroras boreales y australes. Esencialmente, eso es lo que vamos a tener allí. ¿Sí? Tal vez ese fenómeno lo hemos visto en alguna parte, ¿cierto? Esto no lo vemos, digamos, en la latitud en la que estamos en Colombia, porque esencialmente nosotros estamos ubicados como en esta región ¿cierto? Del trópico. Pero si nos damos cuenta, en la parte norte, acá en esta región del norte, se concentran muchas de las líneas de campo magnético y entonces muchas de esas partículas que han sido o que están siendo traídas por ese campo magnético van a terminar interactuando y su efecto, digamos, se va a intensificar y es posible visualizar eh, este fenómeno pues de las auroras, ¿cierto? Entonces tenemos auroras boreales cuando se dan en el hemisferio norte. Vamos esto un poquito para allá. Y auroras australes cuando se dan en el hemisferio sur. Listo. Dudas, preguntas, inquietudes respecto a eso. ¿Tenían conocimiento de cómo era que funcionaba este fenómeno de las auroras? ¿O lo habían escuchado, tal vez? Bien, entonces ya sabemos un poquito más de cómo el campo magnético interactúa con esos rayos cósmicos, con esas partículas cargadas y nos genera ese tipo de fenómenos, ¿cierto? Que por cierto, pues se ven muy bonitos. Juan, las auroras boreales tengo entendido que también producen como Que también producen que, Daniela, no te escuché todo lo que dijiste. sonidos. Sonido, es posible que algo de la energía se pueda disipar en términos de, pues, en sonido, pero solamente se produciría, digamos, cuando esas partículas cargadas se estén recombinando muy abajo de la atmósfera, porque para poder tener sonido necesitarías tener un medio para propagar ese sonido. Y generalmente este fenómeno ocurre, digamos, en la parte más alta de la atmósfera. Entonces, es posible que se sienta algún tipo de sonido, pero con las partículas que llegan pues, a la parte más baja de la atmósfera. De resto, no tendría pues, forma de producir sonido. O no, más bien, no tendría forma de propagarse, digamos, ese sonido. Juan, una pregunta. Cuéntame, Santiago. ¿Cómo hace cómo hacen para existir, mejor dicho, las auroras australes, pues en el hemisferio sur, si el campo magnético señala es como
polo sur magnético de la Tierra? Yes, master. ¿Qué fue? Eh, porque, porque no todas, pues no todas las partículas que vienen en los rayos cósmicos son cargadas o son cargas negativas, ¿cierto? Entonces las cargas, ¿cierto? De un signo van a desplazarse en un sentido, pero la carga del otro signo va a desarrollar la forma de la hélice en el otro sentido, ¿sí? Entonces se pueden mover en contra o la fuerza que están experimentando puede ir en contra de la dirección del campo magnético. Y también porque a medida que van avanzando, no todas las partículas cargadas quedan atrapadas allí, sino que se pueden o pueden interactuar con átomos en la alta atmósfera y generar la producción de cargas positivas y negativas, ¿cierto? A medida que van avanzando e interactuando con esos átomos. Y entonces algunas irán en un sentido y otras irán en el otro. Listo, Juan, gracias. Bien, entonces, bueno, eso es uno de los fenómenos relacionados con el magnetismo. Hay otro fenómeno que tiene, digamos, un poco de aplicaciones tecnológicas bastante útiles, que se conoce como el efecto Hall. Esencialmente, el efecto Hall, ¿en qué consiste o cómo ocurre? Pues precisamente cuando uno, por ejemplo, tiene una corriente de electrones que se están moviendo en una lámina metálica. Entonces, supongamos que acá tenemos una lámina metálica de un cierto espesor. Una altura L. Y vamos a suponer que de alguna manera aplicamos un campo eléctrico, bien sea poniendo una diferencia de potencial o algo, de tal manera que acá tengamos una corriente. Entonces, esta es la corriente I. Y de modo perpendicular a esa corriente, vamos a poner un campo magnético. Entonces, en el eje perpendicular, vamos a hacerlo mejor así. Vamos a tener un campo magnético. Entonces, cuando esa corriente y ese campo magnético interactúan, sabemos que la corriente nos está indicando que los electrones se están desplazando en el sentido contrario. Entonces, un electrón, tenemos por aquí, se va a estar desplazando en ese sentido. Sí, esta es la trayectoria o la dirección en la cual está moviéndose el electrón en ese campo, o debido a esa corriente más bien. Pero entonces, cuando esa partícula negativamente cargada se está moviendo en presencia de ese campo magnético, ella va a experimentar una fuerza. Según lo que hemos visto, ¿en qué dirección debería apuntar la fuerza? ¿Los escucho o los leo? Pues porque estoy mirando el chat y nadie dice nada. ¿Hacia abajo? Hacia abajo, sí, señores. Debería apuntar hacia abajo. Efectivamente, si hacemos la regla de la mano derecha y consideramos la velocidad que tiene el electrón, ¿cierto? Si suponemos que ese electrón se está moviendo con una velocidad de deriva en esta dirección, entonces podemos decir que
el producto cruz entre B, la velocidad, y B, el campo eléctrico, apuntaría hacia arriba, pero la partícula está cargada negativamente, ¿cierto? Entonces vamos a tener una fuerza magnética que apunta hacia abajo. Entonces acá tenemos la fuerza magnética. ¿Qué haría o qué efecto tiene entonces esa fuerza magnética que apunta hacia abajo? Esencialmente, lo que va a ocurrir es que la parte inferior de ese material conductor va a quedar con un exceso de cargas negativas, ¿cierto? Ellos se están desplazando, o la corriente está haciendo que se desplacen los electrones, pero el campo magnético está deflectando las cargas de tal manera que la parte inferior queda con un exceso de cargas negativas y la parte superior queda con un exceso de cargas positivas. Y entonces acá ocurre otra cosa. ¿Qué pasa cuando tenemos entre los dos extremos de un material, tenemos una diferencia entre las cargas, donde en una tenemos más cargas positivas y en la otra más cargas negativas? Te da una diferencia de potencial, ¿no? Una diferencia de potencial, pero además de eso, ¿cierto? Aparece un campo eléctrico, ¿sí? Entonces miren que acá podemos definir que, o podemos determinar la presencia de un campo eléctrico que apunta desde la parte superior hasta la parte inferior. Aquí hay un campo eléctrico. ¿Qué hace esencialmente ese campo eléctrico? Pues como lo dijo el compañero, allí yo puedo medir una diferencia de potencial. O sea, ya sabemos que entonces la fuerza magnética, digamos el módulo más bien de la fuerza magnética sería la carga del electrón por la magnitud de la velocidad de deriva por la magnitud del campo magnético. Entonces esa es la magnitud de la fuerza magnética. Pero si nos detenemos un momento a pensar qué es lo que sienten los electrones cuando están en presencia de un campo eléctrico. Los electrones se sienten atraídos hacia la región de potencial más elevado, ¿sí o no? Entonces ese electrón va a sentir precisamente que le están haciendo una fuerza que lo quiere impulsar hacia arriba. Una fuerza eléctrica. Entonces, si nosotros miramos cómo es la fuerza eléctrica, podemos decir que la fuerza eléctrica o la intensidad, la magnitud de esa fuerza eléctrica no es otra cosa que la carga, o sea, la carga electrónica por la intensidad del campo eléctrico. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues que esencialmente pueden ocurrir varias cosas, ¿cierto? Pues lo primero es que vamos a tener una situación de un equilibrio entre la fuerza eléctrica, o que podemos llegar a tener un equilibrio entre la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Pero eso solamente va a ocurrir para ciertas partículas cargadas o para ciertos electrones que tengan una velocidad definida, ¿cierto? Si hay electrones que van más despacio o más rápido, entonces no van a seguir esa trayectoria de equilibrio, donde uno esperaría que si están en equilibrio, pues entonces el electrón simplemente vaya por esta trayectoria, vaya por una trayectoria completamente recta. Pero si están fuera de equilibrio, el electrón o se deflecta en un sentido o se deflecta en el otro, ¿cierto? Entonces, miren que esencialmente únicamente aquellos electrones que vayan con una velocidad particular
van a poder seguir derecho. ¿Cuáles? Aquellos que me cumplan esta condición de que las dos fuerzas se van a igualar. Entonces, esa es la condición de equilibrio. Y entonces, con esa condición de equilibrio, yo puedo decir, bueno, se me cancelan las cargas electrónicas. Entonces, esencialmente no va a depender del hecho de que sea un electrón con una carga definida, sino que cualquier partícula cargada que esté allí, tenga la carga que tenga, va, va a continuar o va a seguir una trayectoria recta siempre y cuando su velocidad tenga esta relación, que la magnitud del campo eléctrico y la magnitud del campo magnético, o más bien, aquellas que cumplan esta condición de relación entre el campo eléctrico y el campo magnético, pues van a estar en la condición de equilibrio y no van a desviar su trayectoria. Entonces estas van a ser trayectoria recta y estas van a ser trayectorias deflectadas. Lo mismo que esta. Entonces estas dos se van a deflectar. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo le pongo acá al frente? Digamos que de alguna manera yo pudiera emitir esos electrones o esas partículas cargadas. Pues si yo pongo acá simplemente una perforación o una placa que tenga una perforación, yo puedo definir o puedo obtener los electrones que tengan una cierta trayectoria particular. No todos los electrones van a tener esa cierta trayectoria, no todos van a tener esa velocidad que permita que estén en equilibrio. Entonces, a esto se le conoce como un selector de velocidades. Y ese selector de velocidades lo que me va a permitir entonces es encontrar ciertas partículas con una cierta energía cinética, ¿cierto? ¿Cierto? Muy bien. Lo otro que también ocurre es que, pues esencialmente, entre la placa positiva y la placa negativa, si yo pongo un voltímetro, pongamos el voltímetro, ¿cierto? Aquí, yo voy a medir una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial, miren que yo también la puedo relacionar al campo eléctrico. Habíamos dicho que el campo eléctrico lo podemos expresar en términos de el potencial aplicado a una cierta distancia. Entonces esta es la diferencia de potencial entre las caras superior e inferior y esto de acá es la altura o el ancho de ese conductor. Entonces a ese potencial que encontramos allí se le conoce como el potencial o el voltaje de Hall. Y también lo podemos relacionar en términos de la corriente. ¿Cómo lo podemos relacionar en términos de la corriente? Si nosotros recordamos que la corriente, por allá cuando vimos la parte de electricidad, habíamos dicho que la corriente la podíamos definir como ¿quién? Como un valor N, donde esto era el número de portadores de carga por unidad de volumen. Entonces, ese era uno de los valores que teníamos. La carga de los portadores.
En este caso, si estamos hablando de los electrones, entonces sería la carga electrónica, carga de los portadores de carga. Luego la velocidad de deriva, la magnitud de la velocidad de deriva. Y el área de la sección transversal. Esto eran lo que teníamos como Eso era lo que teníamos como nuestra definición de corriente, ¿cierto? Cuando estábamos definiendo la resistividad y la conductividad de un material. Definimos la corriente como esto. Pero si nos damos cuenta, pues entonces esa velocidad de deriva va a ser, ¿quién? Va a ser el módulo del campo eléctrico sobre el módulo del campo magnético y por el área. Y si reemplazamos o si tenemos en cuenta esta expresión que teníamos acá para el campo eléctrico, entonces miren que la corriente se nos convierte en ¿quién? En N por E por el voltaje, que llamamos el voltaje de Hall, sobre L por la magnitud del campo magnético y por el área. ¿Para qué me sirve entonces esto? Yo puedo acá despejar el voltaje del efecto Hall. El voltaje de Hall lo puedo despejar en términos, sí, Juan, ¿él es el largo o el ancho? sería el ancho, la altura que tiene entre la cara positiva y la cara negativa del campo eléctrico que se me genera. Ah, listo. Gracias. Listo. Entonces acá miren que si despejamos el voltaje de Hall, lo que nos va a quedar entonces es la corriente por L por la magnitud del campo magnético sobre N por la carga electrónica y por el área. Entonces esta es la expresión de ese voltaje que se genera en términos del efecto Hall. ¿Y para qué me sirve ese efecto Hall? Esencialmente, con el efecto Hall se puede medir el campo magnético. Puedo medir la magnitud o la intensidad del campo magnético. Usualmente, medir campo magnético es un problema, ¿sí? Es bastante complejo. No hay elementos o instrumentos con los que yo pueda medir directamente el campo magnético. Entonces, el efecto Hall es uno de esos fenómenos que me permite cuantificar cuánto es la magnitud del campo magnético. Y miren que lo que yo tendría que hacer entonces es conocer la corriente, que la puedo determinar dependiendo de la fuente, conocer componentes geométricas del material que voy a emplear como conductor, conocer el número de portadores de carga por unidad de volumen, que eso lo puedo definir teniendo un conocimiento adecuado también del material, y medir ese voltaje que ocurre entre las caras perpendiculares al campo magnético que quiero medir, o entre las caras que voy a tener aquí como cara superior y como cara inferior. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo puedo determinar cuánto es la magnitud de ese campo magnético. No es una tarea sencilla, esencialmente por una razón, porque resulta que el voltaje del efecto Hall por lo general está en el orden de los microvoltios. O sea, se necesitan instrumentos excesivamente sensibles para poder medir esa diferencia de potencial. No es una tarea fácil, como les digo. Bien, hagamos un ejemplo. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Hay alguna duda de esto que estamos conversando en la clase de hoy? Para que de pronto no nos queden cosas así como que alguien no haya entendido o que... Pues ya, yo creo que íbamos digiriendo más o menos eso. Bueno, listo. Sí, esto es un proceso
de hacer la digestión, exactamente. Entonces, bueno, hoy esencialmente, ¿qué hemos aprendido? Pues hoy aprendimos un poquito de cómo funciona el fenómeno de las auroras, ¿cierto? Pero eso lo relacionamos entonces con ese movimiento helicoidal que se guían las partículas cargadas dentro de un campo magnético. Esencialmente, y eso creo que lo olvidé mencionar, miren que cuando hablábamos de ese movimiento helicoidal, acá teníamos el campo magnético uniforme. Y el campo magnético de la Tierra, pues no es un campo magnético que sea uniforme, ¿cierto? Su misma forma nos indica que no hay que no se puede asumir que es uniforme. Y entonces, precisamente eso hace pues que la trayectoria no sea precisamente una hélice perfecta, sino que es una hélice que su radio va haciéndose cada vez más y más pequeño. Si nos damos cuenta, el radio, el radio de la hélice tiene que ver con, o es inversamente proporcional a la intensidad del campo magnético y cuando se acerca, cuando estamos más cerca de los polos, pues esa intensidad del campo magnético se incrementa. Bien, y luego de hablar de las auroras, hablamos de este fenómeno que tiene que ver con el efecto Hall, ¿sí? Ahora miremos una aplicación o más bien una medida en la cual vamos a suponer unas de electrones que entra a un selector de velocidad. Ya sabemos que un selector de velocidad es entonces ese instrumento en el cual vamos a tener un campo eléctrico cruzado con un campo magnético. Miren que en esencia lo que ocurre con el efecto Hall es que el campo magnético que tenemos acá, ¿sí?, que va en una dirección, queda cruzado con el campo eléctrico. El campo eléctrico queda perpendicular. Entonces, cuando hablemos de un selector de velocidad, requerimos esa condición. Entonces, entra un selector de velocidad de campo cruzado y sus campos con campos eléctrico de 6 por 10 a la 3 newton por coulombio o voltios sobre metro, ¿cierto? Es esencialmente lo mismo. Y campo magnético de 2 militeslas. La primera pregunta más bien. Eso es preguntas tipo parcial. ¿A qué velocidad deben cruzar los electrones para no ser deflectados? Esencialmente, ¿cuál es la condición de velocidad que debe tener un electrón para que su trayectoria sea recta cuando ingresan a ese selector de velocidad de campo cruzado? Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Pues esencialmente se tiene que cumplir esa condición de velocidad de deriva en la cual teníamos la magnitud del campo eléctrico y la magnitud del campo magnético, ¿cierto? Entonces esa velocidad, para que no haya esa deflexión, va a tener que tener una magnitud que es esencialmente la magnitud del campo eléctrico sobre la magnitud del campo magnético. ¿Cuánto era la magnitud del campo eléctrico? Entonces eran 6 por 10 a la 3 newton por coulombios. Y la del campo magnético, 2 por 10 a la menos 3 teslas. Entonces, si hacemos esa división, pues nos vamos a encontrar que esto es 3 por 10 a la 6. Y las unidades, vamos a verificar las unidades. Miren que arriba tenemos
Newton por colombios, y abajo tenemos teslas. Pero teslas, ¿qué eran? Eran Newton sobre amperio por metro. Newton por colombio. Newton y los amperios los podemos convertir en colombios por segundo. Y ahora entonces miren que se nos van a cancelar los newtons, se nos cancelan los colombios y me quedan metros sobre segundo. Entonces las unidades pues son coherentes. ¿Listo? Entonces nos da que son 3 por 10 a la 6, 3 millones de metros por segundo. Segunda pregunta. ¿Qué pasa cuando apagamos el campo eléctrico? Entonces, si se apaga el campo eléctrico, ¿qué aceleración van a tener los electrones? Entonces, si apagamos el campo eléctrico, ¿qué es lo que ocurre? Únicamente vamos a estar sometidos a la fuerza magnética, ¿cierto? Esa fuerza magnética, ya sabemos que esencialmente es, más bien la magnitud de la fuerza magnética es la carga por la magnitud de la velocidad y por el campo magnético, donde entonces esto tendrá que ser igual a la masa de los electrones por la aceleración, o por el módulo de la aceleración más bien, ¿sí? Entonces, si de allí sacamos el módulo de la aceleración, entonces tendríamos carga sobre masa por la magnitud de la velocidad por la magnitud del campo magnético. Ya sabemos que la carga del electrón es 1,602 por 10 a la menos 19 colombios, que la velocidad que acabamos de encontrar era de 3 millones de metros por segundo, 3 por 10 a la 6 metros por segundo, y recorrer todo esto, y el campo magnético era de 2 por 10 a la menos 3 teslas. Y la masa del electrón es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Cuando hacemos esa operación, encontramos entonces que la aceleración es 1,05 por 10 a la 15 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Podemos verificar también las unidades nuevamente. Sabemos que por metro se nos cancelaría este colombio con este colombio, este metro con este metro, este segundo con este segundo, y nos quedan newtons sobre kilogramos. Sabemos que newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, se nos cancelaría el kilogramo con el kilogramo de abajo y nos quedan metros por segundo cuadrado. O sea que dimensionalmente también tenemos las unidades correctas. Listo. No olviden siempre verificar las unidades, muchachos, que revisando sus parciales hay algunos que no ponen las unidades, simplemente van poniendo los valores numéricos y después al final no ponen los valores de unidades. Cuando pasa eso, yo les hago un ligero descuento, ¿listo? Para que de pronto no se equivoquen en eso. Por último, tenemos cuál es el radio. ¿Cuál es el radio del movimiento circular? Sabemos entonces que cuando solamente tenemos el campo magnético actuando, circular. Cuando únicamente tenemos el campo magnético actuando, la trayectoria será una trayectoria circular.
Entonces el radio del movimiento, pues ya sabemos que será la masa por la magnitud de la velocidad sobre la carga y la magnitud del campo magnético. Entonces viene que ya simplemente reemplazar los valores. La masa, ya dijimos, es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. La velocidad es de 3 por 10 a la 6 metros por segundo. La carga del electrón, 1,602 por 10 a la menos 19 colombios. Y la magnitud del campo, 2 por 10 a la menos 3 teslas. Entonces eso nos va a dar 8,52 por 10 a la menos 3 metros. O sea, es un radio de curvatura de 8,5 milímetros. Bien. ¿Inquietudes, dudas con respecto a ese ejercicio? Está fácil, ¿cierto? Está bueno como para el parcial. Juan, ¿por qué en los dos últimos numerales usamos la velocidad que hallamos al principio si esa todavía era cuando había campo eléctrico? Porque estamos suponiendo que estamos apagando el campo eléctrico. O sea, estamos diciendo que esencialmente después de que seleccionamos los electrones, o sea, de que pasaron por el selector de velocidad, es cuando ya no existe el campo eléctrico, cuando quitamos el campo eléctrico. Ah, bueno, gracias, Juan. Bien, pasemos entonces a otro tema. ¿Sí? Resulta que nosotros discutimos inicialmente, cuando empezamos a hablar de magnetismo, que uno de los experimentos más importantes que ocurrieron y que inclusive les di la fecha, que es como de las poquitas fechas que me acuerdo, en 1819. Un científico que se llamaba, o de apellido Ørsted, él se dio cuenta que cuando tenía un alambre por el cual se estaba conduciendo una corriente y en su cercanía habían brújulas, esas brújulas se orientaban en un cierto sentido, ¿cierto? Entonces, esencialmente, ese fue uno de los descubrimientos que permitió enlazar las corrientes eléctricas, o más bien la electricidad, con el magnetismo, dando paso, digamos, a todo lo que tenía que ver con el electromagnetismo. Dijimos también entonces que esa corriente, pues entonces cumplía o seguía una cierta orientación. Permítanme, traigo esa imagen. Y dijimos, cumple la ley de la mano derecha, o la regla de la mano derecha más bien, donde si el pulgar apunta en la dirección de la corriente, la dirección en la que los dedos se van a curvar, van a apuntar en la dirección del campo magnético. Teniendo entonces como convención, nosotros habíamos dicho como convención, si pintamos un puntico, quiere decir que el vector está saliendo de la pantalla, y si pintamos una X, estamos viéndole la colita al vector, ya que el vector está entrando en la pantalla. Pero esas líneas de campo magnético van a formar entonces círculos concéntricos con respecto a ese tramo de corriente. Entonces, si nosotros queremos, o si nosotros sabemos cuánto es la corriente que va por un cierto alambre, esencialmente, miren que lo que tenemos es esto. Entonces, vamos a tener un alambre, vamos a tener una corriente y vamos a tener unas líneas de campo que van a estar así concéntricas, donde en cualquiera de los puntos, en este punto, el campo magnético va a tener esta componente tangencial a ese círculo.
Esto lo podemos definir en términos de un radio, digamos un radio R, y la intensidad de ese campo magnético, la intensidad del campo magnético, podemos decir que va a ser proporcional a la corriente. Entonces es proporcional a la corriente que tengamos circulando por el alambre. Entonces, entre mayor sea la magnitud de la corriente que está circulando, pues mayor será la magnitud del campo magnético a esa distancia. Y va a ser, de algún modo, inversamente proporcional a la distancia. Eso digamos que ya o sea, lo podríamos de algún modo intuir. Si nosotros recordamos, cuando nosotros vimos la parte la parte eléctrica, si nosotros teníamos un alambre, un hilo de cargas positivas o una distribución de cargas positivas, digamos, si todo esto es una distribución lineal de cargas positivas, el campo eléctrico iba apuntando siempre radialmente. El campo eléctrico apuntaba en esta dirección. Y caía o era inversamente proporcional con 1 sobre R. Entonces el campo eléctrico era inversamente proporcional con 1 sobre R. Pero cuando teníamos una sola carga, que el campo era también apuntando en todas las direcciones, el campo eléctrico, desde este de acá, el campo eléctrico es proporcional a 1 sobre R. En este caso, el campo eléctrico es proporcional ¿a quién? ¿A 1 sobre quién? Sí, hola. Muchachos. Hola. R a la 2. Eso, gracias. Cuando teníamos una sola carga, el campo eléctrico era inversamente proporcional a 1 sobre R a la 2, ¿sí? Entonces, para este caso, entonces esto es en el caso, estamos abriendo un paréntesis, estamos diciendo, vamos a recordar cómo eran las cosas cuando teníamos solamente campo eléctrico. Esto era caso del campo eléctrico. Entonces, en el caso del campo eléctrico, una carga puntual nos producía campos eléctricos inversamente proporcionales a R al cuadrado, y distribuciones lineales nos eh, producía campos que eran inversamente proporcionales a 1 sobre R. Es más, si extendemos esto un poquito más, cuando teníamos distribuciones superficiales, ya ahora teníamos incluso que los campos eran uniformes. Pero si extendemos o si tratamos de hacer un paralelo con el magnetismo, miren que no tenemos situaciones donde podamos tener monopolos magnéticos, ¿cierto? Entonces, como no podemos tener monopolos magnéticos, no podemos tener configuraciones de campo donde, donde tengamos distribuciones puntuales que sean inversas por 1 sobre R, por 1 sobre R a la 2, perdón. Sin embargo, esto o ese hilo de corriente que tenemos allí, si nosotros consideramos que la corriente va en este sentido, esto lo puedo partir en pequeños pedacitos o en diferenciales de longitud, de tal manera
que ese pedacito de ahí, si yo quiero evaluar cuánto me contribuye al campo magnético en un punto P, yo puedo decir, es que esta distancia que tengo desde ese pedacito de la corriente hasta el punto de interés va a hacer que haya una proporción o una cierta distancia, vamos a poner esta R minúscula más bien, donde el campo magnético, si yo estoy considerando que la corriente va apuntando hacia arriba, ¿en qué dirección apuntaría el campo magnético en este punto? ¿Entrando o saliendo del tablero, en el punto P? Eso es corriente, pues, tipo física o tipo circuitos. Corriente convencional, Pues sí, entonces entrando. ¿cierto? Estaría entrando, estaríamos diciendo, esto es el campo en ese punto P, es un campo que va hacia adentro del tablero. Esa sería la contribución al campo magnético debido a este pedacito del hilo conductor que tenemos por acá. Entonces, por acá teníamos ese pedacito de hilo conductor. Ese pedacito de hilo conductor, ubicado a una distancia R, me produce en el punto P un pedacito o una contribución al campo magnético. Resulta que esa fue como la idea o la contribución principal que dos científicos franceses, Jean-Baptiste Biot y Félix Savart, eso fue lo que ellos contribuyeron, digamos, a la parte del magnetismo. Entonces se conoce como la ley de Biot y Savart. Entonces lo que ellos dijeron es, bueno, digamos que tenemos un conductor cualquiera, un conductor por el cual hay una corriente. ¿Sí? Por ese conductor va una cierta corriente. Entonces, si tomamos un pedacito del conductor, ese pedacito que tiene una longitud física diferencial o infinitesimalmente pequeña, sobre un punto cualquiera, me va a producir una cantidad de campo relacionada con ¿quién? Con esa distancia. Pintemos esto de otro color más bien. Pintemos este para distinguirlo. Digamos que este es el hilo. Listo. Entonces ese es el hilo conductor. Esta es la distancia R. Y acá nos va a aparecer entonces, como lo acabamos de mencionar, una contribución al campo magnético que apunta hacia adentro. Y vamos a necesitar también uno de estos vectores. ¿Se acuerdan de esos vectores que pintábamos por aquí? Por allá al principio del curso. Unos vectores unitarios que me permitían definir la posición del punto donde estoy analizando hacia el punto donde quiero conocer una cierta cantidad. Entonces, este es el punto P. Y entonces, si yo quiero conocer cuánto es el campo magnético total producido por un hilo de corriente, entonces lo que tengo que hacer es coger mi herramienta de integración, ¿cierto? Empezar a sumar todos los pedacitos que hacen parte de ese hilo de corriente y mirar cuánto contribuye cada uno de esos pedacitos al campo magnético en este punto P. Quiero conocer el campo magnético en otro punto. Entonces vuelvo y hago lo mismo. Hago la integral, evalúo toda la integral de todos los puntos de corriente, teniendo en cuenta, ¿cierto?, la posición con respecto al hilo conductor. Y entonces, ¿cómo quedará esa expresión del campo magnético? Entonces, el campo magnético va a ser entonces un valor que es proporcional
llamémoslo, a la corriente, inversamente proporcional a R al cuadrado, y en términos de el vector dl, que es este vector que me apunta, si miramos este hilo conductor, es un vector que apunta desde la parte inicial, desde donde arranco a considerar mi diferencial de longitud, hasta donde termina ese diferencial de longitud. O sea, es un vector de trayectoria a lo largo del conductor, y esto en producto cruz con el vector posición R. Y acá nos va a quedar faltando una constante de proporcionalidad. Entonces esto es una constante de proporcionalidad y la magnitud de esa constante de proporcionalidad es bastante sencilla. ¿Sí? ¿Cuál es la magnitud de esa constante de proporcionalidad? Es 1 por 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperio. Entonces miren que es muy fácil esa constante de proporcionalidad, ¿cierto? Cuando se complica un poquito o cuando se pone un poquito más fea esa constante de proporcionalidad, cuando nos la presentan como la mayoría de los libros no la presentan, y es que esa constante de proporcionalidad es un valor que se llama mu sub 0 sobre 4pi. Entonces, a esta parte de arriba, a esto se le llama la permeabilidad del campo magnético o la permeabilidad magnética en el vacío, y a esto es simplemente un término geométrico. Entonces, ¿cómo nos vamos a encontrar nosotros esa expresión de la ley de Biot-Savart en la mayoría de los libros? La vamos a encontrar como el diferencial de campo magnético como mu sub 0 sobre 4pi por i sobre r al cuadrado dl cruz r. Eso es lo que nos vamos a encontrar como la ley de Biot-Savart. Listo. Esa constante mu sub 0 equivale a 12,56 637 por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperio, o también, si la queremos expresar en otras unidades, si la queremos poner en términos de, digamos, de las unidades básicas del sistema internacional, sería convertir esto a kilogramos por metro sobre amperio cuadrado, segundo cuadrado. O también hay otras unidades que se pueden utilizar que se llaman los henrios. Entonces tenemos tres formas de unidades que son equivalentes entre sí. Entonces en términos del campo magnético y la corriente, en términos de las unidades básicas, y en términos de esa propiedad de henrios, que es una propiedad, es una unidad de inductancia magnética. Como les conté al principio de la clase, es un tema que vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto? Entonces,
Entonces tenemos allí varias formas de expresar esa componente, ese mu sub 0. Entonces miren que mu sub 0, como les decía, no es otra cosa que 4pi por 10 a la menos 7. Si multiplicamos pi por 4, pues nos va a dar este valor. Dudas, inquietudes, preguntas de eso que acabamos de ver. Eso yo sé que es uno de los temas que cuando uno lo presentan así como de entrada, como que dice, ay, ¿qué pasó aquí? ¿Esto de dónde salió? ¿Está claro? No hay preguntas. Podemos ir preparando un quiz, ¿cierto? Hace muchos días que no hacemos quizzes. Hoy no, bueno, hoy no. No, hoy no, pero hace muchos días no hacemos quizzes, le estoy pues como contando. Y sobre todo esos quizzes que se califican solos, esos son los que más me gustan. Bien, la idea es que ustedes muchachos vayan aprendiendo esto, ¿cierto? No bombardearlos a punta de quizzes para obligarlos a estudiar, sino que ustedes estudien porque de verdad les parece un tema interesante, pues porque les llama la atención. Entonces espero pues que le estemos como sacando el gusto a esto. Bien, entonces con la ley de Biot-Savart es algo similar a lo que hacíamos cuando hacíamos la cuantificación de campos eléctricos a partir de distribuciones, a partir de distribuciones de carga. ¿Cierto? Esencialmente lo que hacíamos era conocer cuánto era el campo eléctrico, conocer cómo era la configuración de carga y a partir de esa configuración de carga, pues determinar campo eléctrico en un punto. Acá va a ser exactamente lo mismo. Por ejemplo, si nosotros tenemos esto, vamos a suponer, vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a hacer a partir de lo mismo, a partir de que tenemos un hilo de corriente, un hilo por el cual la corriente fluye, y que queremos conocer cuánto es el campo magnético en ese punto P. Entonces vamos a suponer que la corriente va por ese conductor en esta dirección y que ese punto P está ubicado a una cierta distancia, digamos R, del conductor. Entonces queremos conocer cuánto es el campo magnético total, ¿cierto? Cuánto es la magnitud de B en ese punto. Ya sabemos que por la ley de la mano derecha, si la corriente está circulando de izquierda a derecha, el campo magnético en ese punto será un campo magnético que está saliendo, ¿cierto? El campo magnético sale de la hoja. Entonces, la parte vectorial ya la tenemos resuelta, la parte de la dirección. Ahora nos falta conocer la parte de la magnitud. Entonces, para hacer eso, o para conocer esa magnitud, lo que tenemos que hacer es tomar una pequeña región, ¿cierto? Analizar ese hilo de carga, perdón, ese hilo de corriente, y partirlo en pequeños diferenciales. Donde esto va a ser un diferencial. Ahora llamemos esto X. Ya no necesitamos llamarlo L porque si estamos orientados en este sentido, podemos decir que nuestro eje X va apuntando en este sentido, en esa dirección. ¿Listo? Entonces miren que para cualquier
diferencial de longitud que nosotros tomemos, podemos definir una cierta distancia, ¿cierto? Y en esa cierta distancia, además, podemos definir un vector posición. Entonces, esto es, mire, que esencialmente lo mismo que hemos hecho, o lo mismo que hicimos por allá al inicio del curso. Tomamos una configuración, en este caso, de corriente. Tenemos una cierta posición. Esa cierta posición está ubicada a una distancia R minúscula. Cuando vamos a barrer toda la longitud del hilo, esa R va a estar cambiando. Entonces, allí tenemos que evaluar nuestra expresión en términos de esa R variable, porque si nos damos cuenta, la expresión nos da cuenta de que R es parte de ese término que va cambiando para conocer la magnitud del campo magnético. ¿Qué más tenemos o qué más podemos definir allí? Podemos definir aquí un ángulo θ. Y si nosotros decimos, bueno, entonces vamos a suponer que este es el origen de ese sistema de coordenadas. Y esto va a ser la dirección, perdón, la distancia X con respecto a ese origen con la cual vamos a definir ese diferencial. Si estamos asumiendo que el hilo es muy largo con respecto a la posición en la cual estamos midiendo el campo, entonces podemos asumir que ese hilo es infinitamente largo. ¿Listo? Ahora bien, si nosotros utilizamos, o si nosotros tenemos en cuenta que este producto cruz entre el vector posición de X y el vector, este no sería este vector, sería este vector unitario. Si tenemos en cuenta que ese producto cruz nos va a permitir encontrar una magnitud que está en términos de ¿quién? Está en términos de X por la magnitud del vector unitario, que sería 1, y por el seno del ángulo que están formando ellos dos. Entonces ya eso nos resuelve, digamos, la parte vectorial de esa expresión que teníamos para el campo magnético. Entonces ya podemos decir, es que el campo magnético B, o la magnitud del campo magnético más bien, va a ser mu sub 0 sobre 4pi. Ya sabemos que eso es 1 por 10 a la menos 7. Por la integral de I. De hecho, la corriente la puedo sacar de allí porque la corriente es uniforme. Si la corriente está cambiando en el tiempo, entonces ya ahí vamos a tener problemas, ¿cierto? No podemos sacarla de la integral. Pero en este caso estamos considerando que la corriente es uniforme, entonces la podemos sacar de una vez. ¿Y nos quedan quiénes? Nos queda el seno de θ, nos queda dx y nos queda r al cuadrado. Esa integral es la integral a lo largo de todo el alambre. Entonces, esa es la expresión para el campo magnético en ese punto P. En la geometría, miren que también podemos definir esa distancia R como ¿quién? Como x al cuadrado más r grande al cuadrado. Entonces ya nos queda ese valor R en términos de ¿cómo se llama? De la geometría, ¿cierto? En términos de la distancia X y en términos de la distancia que hay del punto donde quiero evaluar al hilo de corriente. Y también podemos definir el seno de θ. También lo podemos convertir sabiendo que
que el seno de teta sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿cierto? Entonces el seno de teta, cateto opuesto que sería R grande, sobre la hipotenusa de ese triángulo que tenemos allí, que sería R pequeña, pero R pequeña ya dijimos que es raíz de x2 más R a la 2. Entonces, cuando convertimos o cuando pasamos todos estos valores a nuestro término de la integral, pues mu 0 sobre 4pi por i por la integral del seno de teta, me queda R. Miren que abajo voy a tener R al cuadrado, que sería x2 más R2 elevado a la 2 sobre 2, ¿sí o no? Y además eso lo voy a sumar con el seno. Ah, no, bueno, esto sería a la 1 medio. Estábamos hablando del seno primero. Y acá voy a tener R al cuadrado. Entonces se me van a sumar esos dos términos. Entonces, mu 0 sobre 4pi por i por la integral de R. De hecho, el R también puede salir de esa integral porque R es constante. Me queda el de x y me queda x a la 2 más R a la 2 a la 3 medios. ¿Entre quién y quién vamos a integrar? Tendríamos que integrar entre menos infinito e infinito, ¿cierto? O simplemente, también podríamos decir que esto es 2 veces mu sub 0 por i por r sobre 4pi, la integral entre 0 e infinito. Solamente integral entre 0 e infinito. Acá tenemos de x sobre x2 más r2 a la 3 medios. Cuando integramos eso, entonces ¿a qué llegamos? Llegamos a que esto es mu sub 0 por i por r sobre 2pi. La integral de esto es 1 sobre r, que multiplica a x sobre x2 más r2 a la 1 medio, y esto evaluado entre 0 e infinito. Cuando evaluamos en infinito me da infinito sobre infinito. Cuando evaluamos en 0, esa x hace que ese término se vuelva 0. Entonces, al evaluar esos límites, vamos a encontrar que el campo magnético es mu sub 0 por i sobre 2pi por r. Bien. Acá entonces tenemos una expresión que nos permite determinar cuánto sería el campo magnético en el punto P, que sería esta que tenemos acá. Entonces sería el campo magnético en P, digamos que a una distancia R, debido al hilo conductor con corriente I. Si reemplazamos, por ejemplo, los valores numéricos,
si decimos, por ejemplo, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, a una distancia R igual a 0,1 metros, con una corriente de 100 amperios, una corriente grande. ¿Cuánto nos dará ese campo magnético? Entonces estamos a 10 centímetros de una corriente de 100 amperios. Un hilo conductor, 100 amperios de corriente, eso es una corriente relativamente grande, a 10 centímetros de distancia de ese hilo conductor. ¿Cuánto nos dará ese valor? Hacemos el cálculo. Miremos cuánto nos va a dar eso. Eso es más o menos eso es más o menos lo que se utiliza con los inductores cuando genera un campo magnético de atracción. ¿Cómo? Eso es más o menos la razón por la cual los inductores generan un campo electromagnético de atracción. Sí, exactamente, pero aquí en este caso solamente estamos teniendo un campo magnético debido solamente a un hilo. En el inductor, mira que lo que tenemos es una configuración donde ya no tenemos la corriente pasando una sola vez, sino que Es un tenemos embobinado. exacto, tenemos varias espiras. Eso lo vamos a ver pues más adelante, ¿sí? Entonces miren que, por ejemplo, la magnitud de esa... A ver, tengo la calculadora yo por aquí. Ah, bueno, ya apareció la calculadora. Listo. ¿Y dónde está mi calculadora? Aquí está. Listo. Entonces, probamos esto. Miremos y cuantifiquemos eso. Mu sub 0. Vamos a poner el valor con todas las cifras. Por aquí está, permeabilidad. Entonces la permeabilidad, ¿sí? 1.2566 por 10 a la menos 6 henrios por metro. Ya sabemos que eso es exactamente igual a teslas por metro sobre amperio o a kilogramos metros amperio cuadrado segundo cuadrado. Es cierto, todas esas unidades son las mismas. Entonces tenemos mu sub 0, la vamos a multiplicar por la corriente que es de 100 amperios. 100 amperios. Y lo vamos a dividir por 2pi, dividido por 2, dividido por pi, dividido por el radio. Y el radio es de 10 centímetros, entonces 0.1 metros. Vamos a convertir todos a números. Mire que me da 2 por 10 a la menos 4. 2 por 10 a la menos 4, ¿qué? Henrios por amperio sobre metro cuadrado. Eso es teslas. Entonces 2 por 10 a la menos 4 teslas. Si recordamos por allá al principio cuando hablamos de magnetismo, esto es equivalente a 2 Gauss. Porque 1 por 10 a la menos 4 era 1 Gauss, ¿cierto? Entonces son 2 Gauss. Y el campo magnético de la Tierra es de alrededor de, en promedio, entre 0.25 y 0.6 o no, 0.5 Gauss. Entonces, el campo magnético de la Tierra en magnitud es de 0,5 Gauss. Entonces miren que para un hilo de corriente tiene que tener una corriente muy elevada para tener un campo magnético del orden de, o mayor al campo magnético de la Tierra. Entonces si tenemos esa corriente, con toda seguridad, una brújula que pongamos allí cerca, pues va a deflectarse siguiendo las líneas del campo magnético de esa corriente. Ya no va a estar apuntando en la dirección del campo magnético de la Tierra, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, lo que tenemos ya no es una distancia de 10 centímetros, sino una distancia de 1 metro, entonces el campo magnético
va a ser 10 veces más pequeñito, ¿cierto? Porque miren que acá tenemos esto inversamente proporcional a la distancia. Entonces, a 1 metro de distancia, el campo magnético a 1 metro, y este es el campo magnético a 0,1 metros, o sea, 10 centímetros. A 1 metro, ese campo magnético va a ser de 0,2 Gauss. Entonces ya va a ser menor que el campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra va a ser el que va a dominar. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya no tendríamos un efecto del hilo conductor, sino que la brújula simplemente va a seguir el campo magnético de la Tierra, para que tengamos eso en cuenta. Pues va a ser un poquito más deflectado, pero el campo magnético de la Tierra va a ser el dominante. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos concluir de todo esto? Pues primero, que es un fenómeno que se decae muy rápidamente, y segundo, para poder experimentar campos magnéticos con corrientes, tenemos que tener corrientes muy grandes o estar muy pegados del hilo conductor. ¿Está claro? Si nosotros queremos utilizar esa misma ley de Biot-Savart para calcular otros campos magnéticos, pues digamos que los cálculos se pueden complicar un poquito por esto mismo, porque tenemos que hacer la medición de la contribución al campo en un punto de todos los puntos de la configuración. Entonces, definir cómo es la distribución de campo en el espacio, pues es un chicharrón de carpintería, realmente, no es una tarea sencilla. ¿Cuándo se simplifica? Cuando tenemos situaciones donde la configuración de la corriente pues es realmente sencilla. Por ejemplo, una configuración que es más o menos sencilla es cuando tenemos lazos o bucles de corriente. Entonces, para el caso de un bucle de corriente o de una espira de corriente, llamémoslo espira de corriente también. Entonces miren que lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a considerar que ahora la corriente está generando una trayectoria como esta. ¿Sí? Una trayectoria donde la corriente ingresa por aquí, da la vuelta y vuelve y sale por aquí. Algo similar a lo que teníamos la vez pasada, solo que ahora esta trayectoria es completamente circular. Sí, no nos vamos a complicar con una trayectoria excesivamente complicada, porque la ley de Biot-Savart no permite trabajar trayectorias complicadas de manera analítica, ¿cierto? Tocaría hacerlo de manera numérica. Entonces acá la misma historia, vamos a tener un radio de curvatura R, esta es la corriente, y queremos conocer cuánto es, por ejemplo, el campo magnético en este punto B, en este punto central. Entonces miren que el campo magnético en ese punto no va a ser otro que un campo que apunte hacia arriba. ¿Sí? Lo podemos determinar a partir de la ley de la mano derecha. Creo que lo habíamos hecho también con la espira. Dijimos, si la corriente va en este sentido, entonces yo puedo poner la mano de tal manera que el pulgar apunte en esta dirección y los dedos doblados van a rodear el hilo de corriente, serían como los nudillos. Entonces, las líneas de campo magnético van a tratar de rodear esto en este sentido. Y en el punto central, pues todas van a confluir y van a contribuir a que el campo magnético en ese punto apunte verticalmente hacia arriba. ¿Sí recuerdan eso? Sí, señor. Bien, perfecto. Entonces, si nosotros consideramos esa regla de Biot-Savart,
pues entonces tenemos otra vez que dividir ese hilo conductor, lo tenemos que dividir en delta L. Pero ¿con qué ventaja? Con que cualquiera de los delta L que tomemos van a estar a esa distancia R grande, por ser un círculo, y sus vectores unitarios siempre van a ser perpendiculares a delta L. ¿Sí? Siempre van a estar apuntando perpendicularmente a delta L. Entonces eso simplifica un poquito, porque entonces cuando hacemos este término, ¿cierto? El de B igual a μ0 sobre 4pi por I por dl cruz R. Cuando hacemos ese producto cruz, el seno del ángulo, el ángulo siempre va a ser 90 grados, entonces el seno siempre va a ser 1. Profe, Hola. yo creo que la calculadora está ahí como... Ah, qué pena, qué pena. Sí, tiene usted toda la razón. Listo. En el iPad no me aparece la calculadora. Pues ya, ahora sí. Listo, entonces Sí, sí. teníamos esto. Teníamos esa expresión, la corriente es uniforme, el dl cruz R se simplifica porque el producto cruz siempre vamos a tener el vector dl perpendicular al vector R. Entonces el seno del ángulo, el ángulo siempre va a ser 90, entonces el seno siempre va a ser 1. Y entonces cuando queremos calcular cuánto es la magnitud del campo magnético, entonces simplemente lo que tenemos que hacer es integrar sobre el lazo entero esas contribuciones de dB. ¿Y esto qué va a hacer? Entonces esto va a ser μ0 sobre 4pi por I. Ah, bueno, acá me faltó R al cuadrado. R al cuadrado, que no está cambiando tampoco. Y solamente nos van a quedar entonces dl cruz R. dl se convertiría en un R de teta. El producto cruz desapareció por esto que les acabé de mencionar, porque los vectores son perpendiculares entre sí. Y ahora la integración sería simplemente entre 0 y 2pi. Integramos sobre toda la circunferencia. Se nos cancela una R con una R de aquí abajo. Y la integral de teta entre 0 y 2pi es simplemente 2pi. Entonces ese campo magnético se simplificó mucho. Es μ sub 0 por I por 2pi sobre 4pi R abajo. Y ahora, pues cancelamos el pi con el pi. 2 se me va con solamente me quedan 2 abajo. Y el campo magnético, o la magnitud del campo magnético en el centro de la espira, sería μ sub 0 por I sobre 2R. Entonces, ese es el campo magnético en el centro de la espira. También de la misma manera podríamos determinar el campo magnético a lo largo de cualquier posición sobre este eje, ¿cierto? Si por ejemplo quisiéramos calcular el campo magnético en un punto por aquí arriba, entonces ¿qué tendríamos que considerar? Tendríamos que considerar las contribuciones que ahora el campo magnético está recibiendo por este lado. Y haríamos uso de la simetría del problema para poder determinar en qué dirección va el campo magnético, ¿cierto? En este caso, el campo magnético apuntaría todavía hacia arriba, ¿cierto? Que era algo similar a lo que habíamos hecho cuando trabajamos con campos eléctricos. ¿Sí? En este caso, el campo magnético
apuntaría en esta dirección, solo que su magnitud sería más pequeña porque la distancia está aumentando a la línea de corriente. Listo. ¿Dudas con respecto a eso? No, entonces como para hacer esos cálculos así analíticos sería como que tiene que ser una geometría fácil, ¿no? Tiene que ser una geometría fácil, exactamente. Por ejemplo, si uno les dijera, calcúleme por acá el campo magnético con la ley de Biot-Savart, es prácticamente imposible de hacer en forma analítica. Entonces esto no se puede hacer analíticamente. Solamente puede resolverse de manera analítica cuando son geometrías sencillas, ¿listo? Para que de pronto no se asusten si en el parcial les sale un ejercicio de Biot-Savart, pues no va a ser una geometría complicada. Y obviamente las integrales que se resuelven, pues son integrales que se pueden resolver directamente, pues mirando las tablas de integración esencialmente, ¿sí? Bien, por ejemplo, miren cómo sería la corriente, perdón, cómo sería el campo magnético bajo esas mismas condiciones que teníamos en el ejemplo anterior. Si, por ejemplo, tuviéramos la corriente de 100 amperios y R estuviera a los mismos 10 centímetros, a 0,1 metros. Entonces miren que B no sería otra cosa que mu sub 0 multiplicado por 100 amperios sobre 2 por 0,1 metros. Eso me daría, recordando que mi sub 0 era 12,50, ¿cómo es? 12,56 por 10 a la menos 7 Tesla metro sobre amperio por 100 amperios. Se me cancelan los amperios. 2 por 0,1 metros. Se me cancelan los metros. Esto me va a quedar en teslas. Entonces ese campo magnético es de 6,28 32 por 10 a la menos 4 teslas. O sea, 6, sí, aproximadamente 6,3 Gauss. Miren entonces que por haber puesto esa configuración de esa línea de carga a la misma distancia, pero haberla puesto en una geometría circular, incrementamos el campo magnético sustancialmente, ¿cierto? Observen que acá teníamos que si la línea estaba completamente recta, a los 10 centímetros teníamos 2 gausses de campo magnético, pero volviéndolo a circular, lo volvimos casi 3 veces más grande, o más de 3 veces más grande que si el hilo estuviera recto. Entonces eso va a ser importante a la hora de hablar a la hora de generar campos magnéticos, porque estas configuraciones donde las corrientes son cerradas me permiten generar campos magnéticos mayores. ¿Listo? Muy bien. ¿Tienen alguna duda hasta allí? ¿Inquietudes? No, de hecho ahí se explica el por qué los inductores tienen espirales, pues una forma clara de entender eso. Exactamente. Entonces miren que esencialmente, si ahora lo que vamos a tener es más de una espira, ¿cierto? Si ahora no decimos tenemos una espira, sino que tenemos múltiples espiras, considerando que las bobinas van a ser algo como así, como espiras que son en este sentido. Entonces, para un número de n vueltas,
el campo magnético que vamos a tener acá. Esa magnitud del campo magnético simplemente va a ser el campo magnético, digamos el campo magnético de n espiras va a ser el campo magnético de una espira multiplicado por el número de espiras. Estamos multiplicando, entonces si tenemos 10 espiras, ya tendríamos un campo magnético de 63 Gauss, ¿cierto? Sería un campo magnético un poquito más responsable, ¿cierto? Bien. Eso, chicos, era lo que tenía para contarles el día de hoy. La próxima clase empezamos el tema de ley de Ampère. Hablaremos un poquito más acerca de los solenoides y de las espiras, ¿cierto? Esto, por cierto, recibe el nombre de solenoide. Hablaremos un poquito más acerca de los solenoides, de los campos magnéticos que se logran generar con eso. Y bien, ya nos vamos acercando entonces a esas últimas dos ecuaciones de Maxwell y a todo lo que tiene que ver con el tema de inductancia. Bien. Juan, no tiene que ver con el tema, pero más o menos ¿cuándo es el parcial? El parcial es el 26 de noviembre, si no estoy mal. Es el 19. No estoy seguro. Si era tan acá, no era el 26. Sí, Juan, en las fechas del principio del curso era el 19. Ah, bueno, entonces es el 19. Más tiempo para mí para calificar, porque creo que nos movieron la fecha de calificación un poquito más allá. Va a parar la grabación y seguimos conversando.